Muy bien, el día de ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba esta moratoria previsional. Estoy con Beristain, que como siempre trae todos los detalles. Buenos días. Buenas tardes, muy buenos días, ¿no? Ya estoy medio desfasado. Estamos adaptándonos al horario y estamos ahí en el medio. Vamos a explicar primero qué es una moratoria previsional. Es decir, hubo muchísima gente que por distintas razones no logró consolidar los 30 años de aporte que se necesitan para jubilarse. Bien. Es decir, que hoy tiene la edad, pero no tiene los aportes. Mariano, te propongo antes escuchar al titular de ANSES, a Bocio, que hace algunos minutos nada más dio algunos detalles, ¿sí?, respecto a esta moratoria. Esto decía. Tiene dos grandes componentes una moratoria. El primer punto es calcular la deuda previsional de aportes personales, con una tasa de interés que estipula la ley. El segundo punto es hacer una reducción de esa deuda, tanto del 50% del capital y reducción de los intereses que tiene un tope de hasta el 30% del capital. Y el tercer punto central de esto es facilitar el pago en cuotas. La verdad que es un esquema muy novedoso en donde miles de argentinos, millones de argentinos, tienen la oportunidad de regularizar esa situación. ¿Qué pasó? En la medida que pasa el tiempo, es más difícil regularizar la deuda previsional. Entonces, nos encontramos con que muchas personas que cumplen 60 años de edad y 65 los hombres no tenían los recursos suficientes como para hacer frente al plan de moratorias o facilidad de pago de los aportes personales. Bueno, bien, queremos saber principalmente cuál es el alcance, quiénes son los beneficiados, cuáles son también los requisitos, deben querer saber del otro lado allí en casa. Bueno, hay que recordarle a la gente, hoy el 94% de la población de personas mayores, estamos hablando de los jubilados, por supuesto, jubilados y jubiladas, tiene su jubilación, pero hay un 6%, que son muchas personas, estamos hablando de que el alcance va a ser de alrededor de 500.000 de personas que no tienen jubilación. Y el problema es el siguiente, que aquellos que no tienen jubilación, Agostina, son las personas de menores ingresos. Los sectores medios, en general la clase media, de alguna manera tienen ya su jubilación. Vamos a ver cuáles son los requisitos, por supuesto, cuáles son los objetivos de esta moratoria previsional, ¿no? Es importante, ¿no? Obviamente, adultos mayores sin prestación, estamos hablando de personas que ya están en edad de jubilarse o que ya estaban en edad de jubilarse y que no tenían los aportes necesarios para hacerlo. ¿Cómo se va a actualizar esto? Porque la moratoria anterior, la primera moratoria de la que vamos a hablar después, digamos, no tenía actualización, pero hoy se va a actualizar según la movilidad jubilatoria. ¿Qué es la movilidad jubilatoria? Es un indicador por el cual le aumentan, digamos, los saberes a los jubilados. Se va a utilizar el mismo índice para actualizar, digamos, esta moratoria. La búsqueda es el 100% de cobertura previsional. Hasta ahora en Argentina hay el 94%, como dijimos antes, pero esta moratoria tiene la particularidad de que se orienta a los sectores de menores ingresos. Estamos hablando de los más pobres, los deciles más pobres. Vamos a ver cómo ha sido la moratoria anterior, pero antes vamos a hablar de los requisitos de esta moratoria, de la moratoria nueva. Vamos a ver los requisitos de esta moratoria. Entonces, Agostina, tener 30 años de aporte, ¿verdad? Pero muchos años, esos muchos años de aporte, digamos, que no han sido consolidados, se van a poder consolidar. El hombre, obviamente, tiene que tener 65 años, que es la edad que se necesita para jubilarse, y la mujer 60 años. Esta moratoria en particular, ya les dije, está dirigida a los deciles, es decir, a los segmentos de la población que menores ingresos tienen, que es lo que en estos momentos no tienen cobertura previsional, muchos de ellos, ¿no? No tienen cobertura previsional. Esta moratoria va a tener características distintas, pero va a buscar lo mismo que la moratoria anterior. Hubo una moratoria en el 2005. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2005 la mitad de la población, alrededor de la mitad de la población no tenía jubilación. Es decir, llegaba a la edad de jubilarse y no tenía ingresos para mantenerse. Bueno, la última moratoria, en la última moratoria, que fue la del 2005, ingresaron 1,8 millones de jubilados, es decir, casi 2 millones de jubilados. Los de ingresos medios, que solamente el 54% de la población de ingresos medios tenía jubilación, con esta moratoria pasó al 87%. Y los de ingresos bajos son los que tienen menos cobertura. Ahí va a estar centrada esta nueva moratoria, en tratar de incluir a aquellas personas, aquellos jubilados que no tienen ingresos
y que de esta manera, con esta moratoria, van a poder tener ingresos. Y bueno, y algún dato más para los jubilados es el siguiente, que la tarjeta Argenta, que es la tarjeta de los jubilados, para aquellos que no la conocen, los jubilados y pensionados sí, porque la mayoría la tienen, se va a extender a 6 millones de personas, a 6 millones de jubilados, y va a dar préstamos de 15.000 a 20.000 pesos. Es importante para que ustedes sepan que tienen otro mecanismo para financiarse, es decir, para conseguir plata y comprar alguna cosa que les haga falta. Y además esta tarjeta sirve para hacer trámites administrativos. Entonces, Agostina, lo importante que tienen que saber hoy, aquellas personas que ya están en edad de jubilarse, pero no tienen la jubilación, es que esta moratoria les va a permitir ir pagando de a poco la deuda que tienen. Esa deuda se va a actualizar, pero se va a actualizar según el índice de jubilación. Es muy importante porque estamos hablando de 500.000 de personas que van a estar incluidos por esta decisión en particular. Gracias, Mariano, un placer, muy claro como siempre. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos.